Un texto argumentativo es un discurso escrito que tiene como objetivo convencer a los lectores sobre un punto de vista determinado. Esto se consigue a través de una serie de argumentos coherentes que sustentan la idea. En este video veremos las características de los textos argumentativos, sus partes, los tipos que existen y al final te daremos ejemplos de textos argumentativos. Si quieres esta información en texto, visita el enlace de la descripción. En líneas generales, se puede establecer que los textos argumentativos buscan persuadir a los receptores para que estos piensen o actúen de una manera en particular. Estos textos son muy comunes. Los podemos encontrar en artículos periodísticos, filosóficos, judiciales, científicos y sobre todo en los textos publicitarios. Los textos argumentativos no se presentan en estado puro, es decir, ningún texto es únicamente argumentativo, lo cual sucede porque estos discursos son textos híbridos que vinculan la narración con la exposición. Esta última se dedica a mostrar e informar al receptor, mientras que la argumentación tiene como finalidad demostrar la veracidad de dicha exposición. En otras palabras, un texto argumentativo es la combinación de un texto expositivo con un sustento lógico que permite defender lo que se está exponiendo o informando. ¿Cuándo se utiliza un texto argumentativo? Los textos argumentativos son muy utilizados en la vida diaria por docentes, alumnos, científicos, escritores, filósofos y políticos. Se puede decir que la argumentación es una característica elemental del ser humano, al igual que la persuasión y cualquier tipo de razonamiento. Asimismo, los textos argumentativos son muy antiguos. Algunos autores consideran que son tan antiguos como la escritura, ya que tienen sus orígenes en los debates y reuniones que se realizaban en las tribus y en las primeras civilizaciones. Posteriormente, la argumentación como estudio se fue refinando y hoy en día su enseñanza es fundamental en todas las instituciones educativas. Además, es requerida en varias áreas tanto de la vida cotidiana como del mundo académico. Características del texto argumentativo. Busca obtener la aceptación del lector o receptor. El objeto principal de todo texto argumentativo es convencer al lector de un determinado punto de vista o perspectiva. Esto es lo que destaca a los textos argumentativos de otro tipo de textos. Para que el lector acepte la información, la argumentación debe exponer sus razonamientos lógicos de forma clara y precisa. Defiende una postura particular. Por lo general, los textos argumentativos están basados en temas que necesariamente requieren de la escogencia de una postura o punto de vista. Por ejemplo, si se desea redactar un texto que aborde la relación entre la tecnología y la sociedad, el escritor debe tomar una posición con respecto a si se enfocará en las ventajas o en las desventajas que tiene la tecnología para los seres humanos. Utiliza razonamientos lógicos. Todo argumento requiere de razonamiento y de lógica, incluso si el punto de vista que se está defendiendo no es correcto, como ocurre en las falacias, las cuales son argumentos que parecen válidos pero en realidad no lo son. En realidad, el simple hecho de escribir cualquier tipo de texto implica la aplicación de un razonamiento lógico, puesto que organizar y vincular ideas requiere del uso de la lógica. Estructura. Partes. Los textos argumentativos cuentan con las siguientes partes. 1. Tesis o proposición. Se refiere a la idea principal del texto, aquella que conduce o guía al resto del discurso. Está relacionada estrechamente con el punto de vista que se desea defender y se puede identificar fácilmente por lo siguiente. Se trata de una frase u oración contundente pero breve. Se expresa de forma clara y precisa, ya que su objetivo es evitar posibles confusiones para el lector. Es defendible, lo que quiere decir que la idea permite abrir un espacio para el debate y los argumentos. Un ejemplo de tesis o proposición para un texto argumentativo podría ser: desventajas en el uso de las redes sociales por parte de menores de edad. 2. Desarrollo o cuerpo argumentativo.
se refiere al sustento de la tesis, es decir, los razonamientos o argumentos que servirán para defender la idea principal. Estos argumentos se colocan siguiendo una estructura lógica y pueden contener conceptos, comparaciones, ejemplos, citas, entre otros. En otras palabras, el desarrollo del texto argumentativo está compuesto por una serie de enunciados que contienen información, ya sean datos, pruebas u opiniones, la cual sirve para respaldar la tesis. 3. Conclusiones. Las conclusiones son frases o enunciados que clausuran el texto argumentativo. En ellas se coloca la resolución final del autor, junto con sus principales apreciaciones. En consecuencia, las conclusiones funcionan como una síntesis de todo lo que se argumentó en las partes anteriores. Tipos de textos argumentativos. Existen varios tipos de textos argumentativos. Argumentos de apoyo. Son aquellos textos cuyos argumentos defienden la tesis a partir de redundancias o reiteraciones. Esto sucede, por ejemplo, cuando el autor coloca citas o ejemplos de otros autores que están de acuerdo con la idea que él está defendiendo. Argumentos contrarios. Los argumentos contrarios funcionan de forma opuesta a la clasificación anterior. En este caso, el autor coloca citas o ejemplos de otros autores que van en contra de lo que el escritor desea defender. Esto lo hace con el objetivo de refutar o desmontar las premisas de los otros autores. Argumentación lógica. Son argumentos basados en principios básicos de la lógica, tales como la ley de causa-efecto. Estos argumentos siguen la estructura de los silogismos, que consisten en razonamientos compuestos de dos premisas y una conclusión. Por ejemplo, 1. Los hombres son mortales. Pedro es hombre, por lo tanto, Pedro es mortal. Dentro de los textos argumentativos es posible que no se halle de forma explícita alguna de las premisas, ya que el lector o destinatario puede intuirla de forma implícita. Por ejemplo, Pedro es hombre y por ende es mortal. Argumentos a partir de hechos probados. Se refiere a los datos, estadísticas o porcentajes que se han obtenido luego de realizar un estudio. Esta clasificación es muy usada en los textos argumentativos, ya que se trata de información objetiva que suele convencer de forma eficaz al lector. Por ejemplo, según una encuesta realizada por la Universidad de los Andes, el 70% de los jóvenes entrevistados afirmó que son adictos al uso de redes sociales. Argumentos a partir de ejemplos. Estos argumentos se basan en ejemplos para defender la tesis o preposición. Por ejemplo, si un autor desea convencer a los lectores del daño que ocasionan los cigarrillos a los pulmones, puede ejemplificar colocando una imagen de un pulmón donde se aprecien los daños que se originaron como consecuencia de fumar. Argumentos de autoridad. Esta también es una de las clasificaciones más utilizadas en los textos argumentativos. Consiste en colocar citas u opiniones de instituciones o personas notables para otorgarle credibilidad a la idea que se está defendiendo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha financiado varios experimentos que demuestran lo perjudicial que es el consumo de cigarrillo para la salud de las personas. Argumentos mediante analogías. Son aquellos textos argumentativos que utilizan semejanzas u analogías para conectar dos realidades. Esto facilita la comprensión de la idea que se desea defender. Por ejemplo, el cigarrillo perjudica al cuerpo de la misma forma que el polvo de las minas perjudica a los trabajadores. Ejemplos de textos argumentativos. A continuación se presentan algunos ejemplos de textos argumentativos. 1. Daños que ocasiona el uso excesivo de las redes sociales. Las redes sociales son uno de los temas más frecuentes en los debates actuales. Esto sucede porque, si bien han creado una compleja línea de conexión entre personas de todo el mundo y ha contribuido al desarrollo de la publicidad, también es cierto que el uso excesivo de ellas perjudica notoriamente a las personas. De hecho,
Estudios de varias universidades de prestigio como Harvard y Cambridge han logrado demostrar que las redes sociales ocasionan varios trastornos cognitivos, sobre todo en las personas más jóvenes. Entre los síntomas se han logrado diagnosticar problemas como la ansiedad, dependencia, insomnio e incluso inseguridad. Esto sin contar el ciberacoso, que le ocurre a cientos de miles de personas en todo el planeta. Para solventar este problema, las instituciones deberían crear iniciativas que promuevan el uso consciente de las redes sociales. 2. Ventajas del uso de videojuegos. Durante mucho tiempo, se consideró que los videojuegos atrofiaban al cerebro de los niños, que perjudicaban su aprendizaje y su percepción del mundo. Sin embargo, actualmente existen varias investigaciones que refutan esta forma de pensar. Esto sucede porque en realidad los videojuegos son beneficiosos para el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes. Se ha demostrado que estimulan al cerebro y mejoran la rapidez de la psicomotricidad. Asimismo, se tienen datos que demuestran que el uso del Nintendo Wii contribuye con la movilidad de manos, muñecas y otras partes del cuerpo. La única desventaja que tiene el uso de videojuegos reside en la adicción que pueden ocasionar en los más jóvenes. No obstante, es responsabilidad de los padres saber administrar el tiempo que emplean sus hijos frente a estos dispositivos. En conclusión, los videojuegos tienen muchas más ventajas que desventajas, por lo que en la actualidad ya no se consideran nocivos para la salud mental. 3. Beneficios psicológicos de ver fútbol. Algunas personas consideran que ver fútbol puede contribuir a la procrastinación y a extender el tiempo de ocio. Sin embargo, visualizar partidos de fútbol, ya sea solo o acompañado, en realidad genera muchos beneficios para la salud mental de los fanáticos. La psicóloga Andrea Martínez realizó un estudio para comprobar si observar fútbol generaba algún beneficio para las personas. Para esto entrevistó a un grupo considerable de individuos. Los resultados demostraron que el 80% de las personas que siguen los partidos experimentan una felicidad genuina cuando el equipo de su preferencia anota un gol. Pero ver fútbol no solo es sinónimo de felicidad, también es un generador de vínculos. Este deporte se caracteriza por unir a las personas sin importar su condición social, raza o género. Además, permite que las personas liberen el estrés que se acumula en los días cotidianos. En consecuencia, las personas no deben sentirse culpables por ver fútbol, más bien deben percibir este deporte como un escape de los problemas diarios y como una vía para establecer relaciones interpersonales. 4. La necesidad de la inmigración. Actualmente, son muchos los países que se preocupan por las inmigraciones masivas. Esto se puede apreciar en las caravanas de inmigrantes que proceden de África o Centroamérica, que coloca a las autoridades de los estados en un dilema ético y político bastante considerable. Sin embargo, aunque estos fenómenos afectan a países como Estados Unidos o algunas regiones de Europa, también se debe recordar que las inmigraciones son necesarias para el desarrollo y sustento de la economía. Así se aprecia en países como Alemania y Japón, cuya población es su mayoría de edad avanzada y cuyos números de natalidad resultan muy bajos en comparación con otras naciones. En conclusión, nadie niega la necesidad de implementar regulaciones que controlen los flujos de inmigración. No obstante, tampoco se puede negar que la inmigración es un pilar fundamental para el desarrollo económico de las naciones.